Volví de viaje más temprano y escuché risas en mi propia sala. Cuando entré a mi cuarto, mis cosas estaban apiladas como basura. Encima de la cama, un recado. Es mejor que te vayas un tiempo. No tenía firma, pero yo sabía quién lo había escrito y quién lo había dejado. Mi nombre es Ramón. Tengo 66 años y he vivido toda la vida aquí en Guadalajara, capital de Jalisco. No soy hombre de mucha plática, nunca lo fui. Siempre preferí dejar que el trabajo hablara por mí. Pasé 42 años trabajando como maestro de obra, construyendo casas, edificios, remodelando establecimientos comerciales. Siempre fui de los que llega antes de que salga el sol y se va cuando ya oscureció. Mi hijo único, Lucas, creció viendo eso. Creció sabiendo que todo lo que teníamos venía del sudor de mi frente y la fuerza de mis brazos. Nunca fui padre ausente. Aunque trabajara doble turno, yo estaba presente. Iba a las juntas de la escuela, ayudaba con las tareas cuando podía, lo llevaba al fútbol los domingos. Cuando la mamá de él falleció, se fue hace 17 años, víctima de una pancreatitis aguda que evolucionó muy rápido. Yo aguanté la vara solo. Lucas tenía 18 años y estaba entrando a la universidad. Yo pude haberme desplomado, pero no me desplomé. Trabajé aún más porque ahora era papá y mamá al mismo tiempo, principalmente en un momento tan difícil para él. Construí todo pensando en él. La casa donde vivíamos era fruto de años de ahorros. 3 recámaras, cochera, patio. Bueno, nada de lujo, pero era nuestra. Pagué escuela privada para Lucas. Después lo ayudé con la Universidad de Ingeniería Civil. Cuando se tituló, sentí un orgullo que no cabe en palabras. Mi hijo ingeniero. Yo, que apenas terminé la prepa, había criado a un ingeniero. Cuando se casó con Mariana, hace 8 años, le di todo el apoyo. Ayudé con la fiesta, le di dinero para el departamento de ellos. Pero 3 años después, cuando perdió el trabajo en una crisis y se vio apretado, yo abrí las puertas de mi casa. «Quédate aquí hasta que te levantes, hijo. Casa de papá siempre tiene espacio», le dije. Creí que estaba haciendo lo correcto. Creí que estaba siendo un buen padre. Antes de continuar con esta historia, necesito hacer una petición. Si te está gustando lo que estoy contando, dale like y suscríbete al canal VOC de los Abuelos. Deja en los comentarios de dónde nos estás viendo y qué hora es allá en tu ciudad. Todos los días hay historia nueva aquí, ¿eh? Historias de gente que vivió de verdad, que se equivocó, que acertó, que aprendió. Me va a ayudar muchísimo a seguir trayendo estas historias para ustedes. Ahora, déjame seguir contando lo que pasó. Lo que yo no sabía era que junto con mi hijo y mi nuera iba a entrar a mi casa una presencia que iba a voltear todo de cabeza. El suegro de él, ese tal Gerardo. Un hombre frustrado, amargado, que nunca construyó nada propio en la vida y se la pasaba quejándose de todo y de todos. Nací en el interior de Jalisco, en un pueblito llamado Tlaquepaque, cerquita de aquí de Guadalajara. Mi papá era carpintero, mi mamá costurera. No teníamos mucho, pero nunca faltó comida en la mesa. Aprendí desde chiquito que el trabajo dignifica al hombre. A los 14 años ya ayudaba a mi papá en las obras. Era él quien hacía los muebles y yo me quedaba ahí cargando herramienta, pasando lija, aprendiendo. Mi papá siempre decía: «Ramón, hombre que no sabe construir, no sabe vivir». Porque construir no es solo levantar pared, es levantar la vida de uno ladrillo por ladrillo. Me llevé eso para toda la vida. A los 18 años vine para Guadalajara buscando oportunidades más grandes. Empecé como chalán en una constructora grande. Cargaba bultos de cemento, mezclaba mezcla, hacía lo que me mandaran. Pero yo ponía atención a todo. Veía cómo el maestro de obra comandaba al equipo, cómo leía el plano, cómo resolvía los problemas que aparecían. Fui subiendo de a poquito. Me volví albañil, después contramaestre, hasta que a los 32 años me hice maestro de obras. Era responsable de equipos de 20-30 hombres. Coordinaba servicios, checaba material, garantizaba que todo saliera conforme al proyecto. No era trabajo fácil, tenía que levantarme a las 5 de la mañana para estar en la obra a las 6. Muchas veces me quedaba hasta las 7-8 de la noche resolviendo problemas. Fin de semana, cuando la obra estaba atrasada,
Yo estaba ahí también. Conocí a Leticia un domingo de 1981 en una fiesta de iglesia aquí en la colonia Sagrada Familia. Ella era maestra de primaria, una mujer dulce, de sonrisa fácil y corazón enorme. Bailamos toda esa noche. 3 meses después le pedí que fuera mi novia. 1 año y medio después nos casamos. Fue en una ceremonia sencilla, pero bonita. Mi papá hizo los muebles de nuestra primera casa, un departamento rentado de 2 cuartos en Providencia. Leticia era la mujer más dedicada que había conocido. Trabajaba todo el día en la escuela, llegaba a casa y todavía se ocupaba de todo. Cuando nació Lucas en 1990, ella se tomó licencia de 6 meses y después regresó a dar clases. Nos turnábamos para cuidar al chamaco. Ella lo dejaba en casa de su mamá en la mañana. Yo lo recogía en la tarde cuando salía de la obra. Era una carrera, pero estaba bien. Habíamos construido una familia y eso valía cualquier sacrificio. Los sacrificios fueron muchos. Para lograr juntar dinero para el terreno donde construir nuestra casa, hice chambas los fines de semana durante 5 años. Remodelaba la casa de conocidos, hacía bardas, arreglaba techos. Lucas estaba chiquito, debía tener unos 7, 8 años. Muchas veces se iba conmigo a esas chambas. Se quedaba sentado viendo cómo trabajaba, haciendo preguntas. «Papá, ¿por qué no descansa el domingo?» Y yo le respondía, «Hijo, no estoy descansando, pero estoy construyendo el futuro de nosotros». Cuando por fin logré comprar el terreno fue una alegría bárbara. Era ahí en la colonia Santa Tere, un terrenito de 250 metros cuadrados. No era gran cosa, pero era nuestro. Pasé 6 meses construyendo la casa los fines de semana y días feriados. Yo mismo levanté cada pared, asenté cada ladrillo. Lucas, que ya tenía como 10 años, me ayudaba cargando herramienta, mezclando cemento. Leticia hacía comida para mí y para los 2 amigos albañiles que me ayudaban. Cuando la casa quedó lista, en 2001, fue uno de los días más felices de mi vida. 3 recámaras buenas, sala amplia, cocina con espacio para mesa grande, patio con árbol de mango y guayabo que yo mismo planté. Leticia lloró cuando nos cambiamos. Lo logramos, Ramón. Tenemos un hogar de verdad ahora. Y era cierto. Esa casa representaba años de trabajo, de sudor, de renunciar al descanso, pero valía cada minuto. Lucas creció en esa casa, estudió en escuela privada, porque Leticia y yo decidimos que la educación era inversión que nadie te quita. Yo trabajé como condenado para pagar las colegiaturas. Hubo mes que hice 3 chambas para salir adelante, pero ver al chamaco con la boleta llena de buenas calificaciones, verlo contento yendo a la escuela, eso pagaba todo. Él siempre fue buen estudiante, interesado, curioso. Desde chiquito decía que quería ser ingeniero como yo, solo que ingeniero de verdad, titulado, con diploma en la pared. En 2008, cuando pasó el examen de admisión para ingeniería civil en la Universidad de Guadalajara, casi no lo creía. Mi hijo iba a ser ingeniero. Yo, que comandaba obra pero no tenía título, iba a tener un hijo ingeniero. La colegiatura era cara, pero no lo pensé 2 veces. Trabajé en 2 obras al mismo tiempo durante los 5 años de su carrera. Salía de una, me iba directo a la otra. Llegaba a casa a las 10, 11 de la noche, muerto de cansancio. Leticia calentaba la cena, yo comía y me caía en la cama, pero tuvo un precio que no calculé. En 2008, luego de que Lucas entró a la universidad, Leticia empezó a quejarse de dolor fuerte en la panza, en la espalda. Pensamos que era gastritis, problema de estómago. Ella tomaba medicina y trataba de seguir, pero el dolor no se quitaba. Hasta que un jueves en la noche, el dolor se volvió insoportable. Vomitaba, se doblaba del dolor. Llamé la ambulancia, corrimos al hospital. Los doctores hicieron estudios y dijeron que era pancreatitis aguda, grave, muy grave. Se quedó internada, la llevaron al CTI. El páncreas de ella estaba inflamado de más, explicaron los doctores. Decían que era una condición seria, que iba a necesitar tratamiento intenso. Yo no me moví de ahí. Lucas, que acababa de entrar a la universidad con 18 años, se dividía entre las clases y el hospital.
Rezábamos, pedíamos, prometíamos cualquier cosa, pero su estado solo empeoraba. La infección se extendió, los órganos empezaron a fallar. Fue una semana de agonía. En el 7º día los doctores me llamaron y me dijeron que ya no había qué hacer. Se fue esa tarde de jueves conmigo, agarrándole la mano. 27 años de matrimonio, de compañerismo, de construir juntos. Todo se fue en un abrir y cerrar de ojos. El mundo se desplomó. Perdí mi suelo, mi norte, mi compañera, pero tenía un hijo de 18 años que acababa de perder a la mamá justo al empezar la universidad. Yo no podía desplomarme, entonces me tragué el dolor, me sequé las lágrimas y seguí. Trabajé aún más porque ahora necesitaba ser papá y mamá. Necesitaba darle a Lucas el doble de atención, el doble de presencia, principalmente en ese momento tan difícil de su vida. Seguí pagando la universidad. Fui a las graduaciones de las etapas, a las presentaciones de trabajos, a las defensas de tesis. Siempre estuve ahí. Cuando se tituló en 2013, fue el día de más orgullo de mi vida después de cuando nació. Mi hijo, ingeniero civil. Si Leticia hubiera estado viva, habría estado reventando de felicidad. Lucas empezó a trabajar en una constructora grande aquí de Guadalajara. Ganaba bien, tenía futuro. 2 años después, conoció a Mariana en una boda de un amigo. Ella era administradora, trabajaba en una empresa de logística. Empezaron a andar y en 2017 decidieron casarse. Yo le di todo el apoyo. Ayudé con $1,850 para la fiesta, más 2,770 velas de regalo para que dieran enganche de un departamento. Me daba gusto ver a mi hijo construyendo su vida. Creí que había cumplido mi papel de papá. Creí que ahora él iba a volar solito, construir su propia historia. Y por 3 años fue así. Ellos vivían en su departamento. Venían a visitarme todos los domingos, comíamos juntos. Yo tenía una vida tranquila, trabajaba menos, ya estaba llegando a los 60, disfrutaba mi patio, mi casa. Pero en 2020, con toda esa crisis que hubo en el mundo, la constructora donde trabajaba Lucas empezó a despedir. Él fue uno de los cortados. Se puso desesperado. Tenía que pagar el departamento, tenía cuentas. Yo no lo pensé 2 veces. Ven a vivir aquí a casa hasta que te levantes, hijo. Aquí hay espacio, hay comida, hay paz. Aceptó inmediatamente. Vinieron los dos, él y Mariana. Al principio estuvo bueno. Daba gusto tener compañía otra vez en la casa. Cenábamos juntos, platicábamos. Yo lo ayudaba a buscar trabajo, revisaba su currículum, le daba consejos. Pero algunos meses después empezó a aparecer una figura que yo no esperaba. Gerardo, papá de Mariana, suegro de mi hijo. Gerardo era un hombre como de 60 y tantos años, jubilado, que vivía solo en un departamento rentado después de haberse separado de la esposa hacía muchos años. Él empezó a venir casi todos los días. Primero venía a comer, después se quedaba toda la tarde, luego también cenaba, dormía en el sofá. A veces no decía nada porque al final era papá de Mariana, suegro de Lucas. Creí que sería falta de educación quejarme, pero Gerardo tenía una manera que me molestaba. Me veía con una sonrisa torcida, como quien se siente inferior con envidia. Hacía comentarios indirectos. Trabajaste toda la vida y lograste esta casa, Ramón. ¡Qué suerte, eh! O entonces, debe estar bueno tener un hijo ingeniero viviendo aquí ayudándote. Yo percibía la pulla, pero me la tragaba. No iba a crear conflicto por eso. El tiempo fue pasando y Gerardo se fue sintiendo más cómodo. Manejaba el refrigerador sin pedir, cambiaba de canal en la tele mientras yo estaba viendo. Opinaba de todo. Y lo peor, empezó a hablar mal de mí por atrás. Yo escuchaba comentarios sueltos. Tu papá se está poniendo viejo, Lucas. En poquito ya no va a poder cuidar esta casa solo. O, esta casa está muy grande para un hombre solo, ¿no? No. Me di cuenta de que algo estaba cambiando en el comportamiento de mi hijo. Se reía más con Gerardo que conmigo. Hablaban quedito cuando yo llegaba. A veces entraba a la sala y se callaban inmediatamente. Lucas se puso más distante, más frío. Dejó de buscarme para platicar,
dejó de pedir consejos. Los meses fueron pasando, y la situación solo empeoraba. Gerardo empezó a actuar como si fuera dueño de la casa. Se sentaba en mi silla de la cabecera a la hora de cenar, abría la correspondencia que llegaba a mi nombre, cambiaba las cosas de lugar y, lo peor, me di cuenta de que empezó a influir a Lucas de manera peligrosa. Yo trabajaba todo el día, todavía agarraba unas chambitas de consultoría en obras, porque jubilación de maestro de obras no es la gran cosa, y cuando llegaba a casa en la noche, los dos siempre estaban platicando quedito. Cuando yo entraba a la sala, se hacía ese silencio incómodo. Lucas desviaba la mirada. Gerardo me saludaba con esa sonrisa falsa que me daba escalofríos. Una noche, a mediados de 2021, escuché una conversación que me heló. Había llegado más temprano porque en la obra habían dejado salir a la gente antes de tiempo. Entré por la puerta de atrás, que da directo a la cocina, porque había empezado a llover. Ellos no me escucharon llegar. Estaban en la sala y la voz de Gerardo se oía alta y clara. Gerardo dijo: «Lucas, tienes que pensar en el futuro, muchacho. Tu papá tiene 65 años. En poquito ya no va a poder cuidar esta casa solo. Va a necesitar ayuda, cuidados, y entonces tú vas a tener que tomar las riendas». Lucas respondió y su voz tenía un tono que nunca le había escuchado antes, medio inseguro, medio interesado. «¿Pero cómo tomar las riendas, Gerardo? La casa es de mi papá». Gerardo se rió cortito. «Claro que es por ahora, pero tú eres hijo único, ¿no? Algún día todo eso va a ser tuyo de cualquier manera. ¿Por qué no acelerar el proceso? ¿Por qué no empezar a tomar las decisiones ahora, mientras todavía puedes organizar todo bien?» Sentí que el corazón se me disparaba. Me quedé parado ahí en la cocina, agarrando la vianda que había traído sin poder moverme. Lucas preguntó: «¿Y cómo haría eso? ¿Usted cree que mi papá aceptaría?» Gerardo respondió con esa voz de víbora llena de veneno: «No necesitas pedir permiso, Lucas. Necesitas tomar actitud, ir tomando los espacios de a poquito. Él está viejo, está cansado. En el fondo, hasta debe sentirse aliviado de tener a alguien para dividir el peso. Y yo te puedo ayudar en eso. Yo tengo experiencia. He visto muchas cosas en la vida. Podemos cuidar esto juntos». Mi hijo se quedó en silencio unos segundos. Después dijo: «Voy a pensarlo, Gerardo. Tiene sentido lo que dice». Sentí un dolor en el pecho tan fuerte que pensé que me iba a caer ahí mismo. Mi hijo único, que yo crié solo después de que murió su mamá, que mantuve, que le pagué universidad, que le abrí las puertas de mi casa cuando necesitó. Ese mismo hijo estaba ahí de acuerdo con un hombre que me quería sacar de mi propio lugar. Yo pude haber entrado a la sala en ese momento. Pude haber enfrentado a los dos, pero algo me detuvo. Una voz ahí adentro me dijo que esperara, que observara, que viera hasta dónde llegaba eso. En los días siguientes empecé a notar cambios pequeños, pero significativos. Mi correspondencia empezó a desaparecer. Llamadas de conocidos que preguntaban por mí empezaron a ser contestadas por Lucas, que decía que yo no estaba bien, que estaba muy cansado para hablar. Documentos de la casa que yo siempre guardaba en un cajón de mi cuarto desaparecieron. Cuando le pregunté a Lucas, dijo que no sabía nada. Gerardo empezó a traer amigos suyos a casa, sin pedirme, sin avisarme. Yo llegaba del trabajo y había gente extraña sentada en mi sala, tomando mi cerveza, comiendo mi comida. Cuando preguntaba quiénes eran, Gerardo respondía con esa sonrisita: «Ay, Ramón, son solo unos conocidos míos. Relájate, hombre, casa es para recibir visita, ¿no?» Mariana, que siempre había sido educada conmigo, también cambió. Empezó a tratarme con frialdad, con distancia. Dejó de saludarme cuando llegaba a casa. Dejó de preguntar si quería cenar con ellos. Quedó claro que estaba del lado del papá y del marido en toda esta historia. En octubre de 2021, decidí hacer un viajecito para visitar a un primo mío que vive en Morelia. Iba a estar solo 3 días fuera. Le avisé a Lucas la noche anterior. Dije que iba a salir el viernes en la mañana y regresar el domingo en la noche.
Él solo movió la cabeza, ni me volteó a ver. Salí el viernes tempranito. Agarré el camión de las 6 de la mañana. Pasé el fin de semana con mi primo. Platicamos mucho. Recordamos los tiempos de antes. Estuvo bueno salir un poco de ese ambiente pesado que se había vuelto mi casa, pero el domingo en la mañana una inquietud me dio en el pecho. Algo me decía que regresara. Decidí adelantar el regreso. Agarré el camión del mediodía en vez del de la noche. Llegué a Guadalajara a las 3 de la tarde. Agarré otro camión hasta Santa Tere. Llegué a casa como a las 4:30. Había llovido durante la tarde y el tiempo estaba nublado, medio oscuro para la hora que era. Cuando abrí el portón del frente, escuché risas viniendo de adentro. Risas altas, carcajadas. Reconocí inmediatamente. Era Lucas y Gerardo. Se reían como si hubieran escuchado el chiste más chistoso del mundo. Subí los escalones de la entrada despacio, con el corazón apretado. Abrí la puerta y entré. Estaban en la sala, sentados en el sofá, con latas de cerveza abiertas en la mesita de centro. Cuando me vieron, las risas pararon inmediatamente. Lucas se puso blanco. Gerardo me vio con esa sonrisa torcida, pero se notaba que no esperaba verme ahí. Yo dije, llegué más temprano, pensé en dar una sorpresa. Lucas balbuceó, «Papá, nosotros no te estábamos esperando hoy». No respondí. Me fui directo a mi cuarto, y fue ahí donde recibí el golpe de verdad. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta. La empujé y casi no creía lo que veía. Mis cosas, ropa, zapatos, libros, fotografías, estaban todas apiladas en el rincón en cajas y bolsas de plástico, como si fuera basura para tirar. La cama estaba recargada en la pared de lado. Donde antes estaba mi cómoda, ahora había cajas de herramientas, costales de cemento, resto de material de construcción. Mi cuarto se había vuelto bodega. Encima de mi cama, una hoja de cuaderno doblada. La abrí con las manos temblando. La letra era de Lucas. Yo conocía esa letra desde que era niño. El mensaje era corto. «Papá, necesitamos este espacio. Es mejor que te vayas un tiempo. Cuando las cosas se arreglen, platicamos». Leí eso 3 veces. Cada palabra era una puñalada. Mi hijo me había corrido de mi propio cuarto, de mi propia casa, y ni tuvo valor de hacerlo en mi cara. Dejó un recado como si yo fuera un inquilino no deseado. Doblé el papel, me lo guardé en la bolsa y salí del cuarto. Regresé a la sala. Lucas y Gerardo todavía estaban ahí, solo que ahora en silencio viéndome. Mariana había aparecido y estaba en la puerta de la cocina con los brazos cruzados. Yo volteé a ver a mi hijo y pregunté con la voz controlada, «¿Fuiste tú quien escribió esto?» Él no respondió. Desvió la mirada. Repetí más fuerte, «Te pregunté si fuiste tú quien escribió esto, Lucas». Por fin me volteó a ver y en sus ojos había una mezcla de culpa y desafío. «Fui, papá. Necesitamos ese cuarto. Usted no lo está usando bien. Se la pasa todo el día afuera. Nosotros necesitamos espacio de verdad aquí». Sentí que la rabia subía, pero la forcé hacia abajo. Pregunté, «¿Espacio para qué?». Fue Gerardo quien respondió con ese tono de dueño de la situación que ya había aprendido a odiar. «Espacio para vivir, Ramón. Esta casa es grande, pero usted la ocupa solo. Lucas tiene una familia ahora. Necesita espacio. Usted tiene edad para entender eso». Volteé a ver a Gerardo y dije muy despacio, «Esta plática no es con usted, es con mi hijo». Gerardo se encogió de hombros, pero se quedó callado. Regresé a ver a Lucas. «¿Entonces es eso? ¿Quieres que me salga de mi propia casa?» Lucas vaciló, después dijo, «No es salirse, papá. Es solo darse un tiempo, quedarse en un hotel unos días, no sé, hasta que organicemos mejor las cosas aquí». Pregunté, «¿Organizar qué, Lucas? Esta casa es mía. Yo la construí, yo la pagué. Cada ladrillo fue puesto con mi sudor». Mariana habló desde la cocina con voz dura. «Pero algún día va a ser de él, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de que empiece a decidir las cosas ahora?» La volteé a ver incrédulo. Esa muchacha a la que yo había ayudado,
que yo había recibido en mi casa con los brazos abiertos, ahora me hablaba así. Sentí que cualquier cosa que dijera ahí no iba a servir. Se habían unido contra mí. Mi propio hijo había escogido el lado de un hombre que apenas conocía desde hacía un año. Respiré hondo y dije, está bien, me salgo, pero no porque ustedes me están corriendo. Me salgo porque no me voy a quedar en un lugar donde ya no soy bienvenido. Subí al cuarto, o a lo que había quedado de él. Agarré una mochila que encontré entre la revuelta y metí algo de ropa, documentos que encontré tirados, mi celular y cargador. Pasé por la sala sin voltear a ver a ninguno y salí por la puerta del frente. Caminé hasta la avenida, agarré un camión al centro de Guadalajara. Ya estaba empezando a anochecer. Entré al primer hotel que encontré, un lugar sencillo cerca de la central de camiones. Renté un cuarto, aventé la mochila encima de la cama y me senté en la orilla, viendo la nada. Ahí me quedé no sé cuánto tiempo. Podría haber sido 1 hora, podrían haber sido 3. Mi cabeza era un torbellino. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo el chamaco que yo crié se había vuelto eso? El hijo que yo cargué en los hombros, que le enseñé a andar en bicicleta, que consolé cuando murió la mamá, que le pagué universidad trabajando en 2 obras al mismo tiempo. ¿Cómo ese mismo hijo me había corrido de mi propia casa? El dolor era físico, parecía que me habían arrancado un pedazo, pero junto con el dolor empezó a crecer otra cosa, una claridad fría, una determinación. Yo había pasado toda la vida construyendo, resolviendo problemas, encontrando soluciones. No iba a ser ahora, a los 66 años, que me iba a rendir. Agarré el celular y le marqué al licenciado Mario, mi abogado. Era un hombre que conocía desde hacía años. Había hecho unos servicios jurídicos para mí cuando compré el terreno y registré la casa. Era de confianza, serio, competente. Contestó al segundo timbrazo. «Ramón, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien?» Respondí, «No, licenciado Mario, no está todo bien. Necesito su ayuda. Es urgente». Su voz se puso seria inmediatamente. «Dígame, ¿qué pasó?» Le conté todo desde el principio, desde que Gerardo empezó a aparecer, a influir a Lucas, hasta el recado que encontré encima de la cama. Me escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró hondo. El licenciado Mario dijo, «Ramón, esto es grave, muy grave, pero hizo lo correcto al marcarme. Tenemos que actuar rápido. ¿Dónde está ahorita?» Le dije, «En un hotel aquí en el centro», respondió. «Quédese ahí. Mañana en la mañana a las 9 nos vemos en el despacho. Vamos a resolver esto». El lunes en la mañana llegué al despacho del licenciado Mario a las 9 en punto. Me recibió con un café cargado y un apretón de manos firme. Nos sentamos en su oficina y fue directo al grano. El licenciado Mario empezó. «Ramón, primero vamos a establecer los hechos. ¿La casa está a su nombre?» Respondí. «Está todo correcto. Registrada en el registro público desde 2001. Continuó. «¿Le dio poder a su hijo? ¿Lo autorizó para hacer cualquier movimiento legal relacionado con la casa?» Negué con la cabeza. «Nunca. Confío en él. O confiaba, pero nunca le di poder para nada». El licenciado Mario anotó algo y dijo, «Perfecto. Entonces jurídicamente la situación es clara. La casa es suya. Punto. Ellos no tienen base legal ninguna para hacer lo que hicieron, pero hay algo que me preocupa. Ya empezaron a establecerse ahí. Ya están actuando como dueños. Si no actuamos rápido, se puede poner más complicado». Pregunté, «¿Qué sugiere?». Respondió, «Primero vamos a hacer una notificación extrajudicial. Voy a preparar un documento informando que la casa es suya, que ellos están ahí por su permiso temporal y que ese permiso se puede revocar en cualquier momento. Eso deja registrado que usted no abandonó la propiedad y que no está de acuerdo con lo que está pasando». Estuve de acuerdo. «Hágalo, licenciado. Necesito que quede claro que no renuncié a nada». Pero el licenciado Mario tenía más que decir. «Ahora, Ramón, hay otra cosa. Por lo que me contó, ese Gerardo es la cabeza de todo esto. Él es quien está manipulando a su hijo. Tenemos que cortar su influencia. Y para eso necesitamos más información.
Fue entonces cuando me acordé de algo importante. Dije, licenciado, conozco a la señora Neusa, mi vecina del lado derecho. Ella es jubilada. Se queda en casa todo el día. Si hay alguien que vio movimiento extraño, es ella. Los ojos del licenciado brillaron. Perfecto. Testigo es fundamental. ¿Puede hablar con ella? Respondí, puedo. Me conoce desde hace años, desde que construí la casa. Siempre he tenido buena relación con ella. Le marqué a la señora Neusa desde ahí del despacho. Contestó animada. Dijo que tenía ganas de verme. Preguntó dónde estaba porque no me había visto en el fin de semana. Le expliqué que estaba resolviendo unas cosas y le pregunté si podía pasar a su casa en la tarde. Dijo que sí, que iba a hacer café para nosotros. A las 3 de la tarde toqué el timbre de la señora Neusa. Me recibió con un abrazo apretado y esa sonrisa cálida de siempre. Nos sentamos en su sala. Sirvió café y pan dulce. La señora Neusa empezó. Ramón, estoy preocupada por usted. He visto cosas raras en su casa. Le pedí. Cuénteme, señora Neusa, todo lo que vio. Suspiró y empezó a relatar. Mire, hace unos meses empezó a aparecer un hombre ahí, un señor de cabello canoso, medio mal encarado. Se quedaba todo el día. A veces lo veía moviendo sus cosas en el patio, abriendo su correspondencia que llegaba. Una vez lo escuché gritando por teléfono, diciendo que muy pronto esa casa iba a ser de ellos. Se me hirvió la sangre, pero la dejé continuar. La señora Neusa siguió. Entonces, este fin de semana, el sábado en la mañana, vi un camión parado enfrente de su casa. 2 hombres se bajaron y empezaron a sacar muebles. Me pareció raro y me quedé observando. Sacaron su cama, su ropero, sus cosas, metieron todo en el camión y se fueron. Después Lucas y ese hombre, el tal Gerardo, descubrí después, se quedaron reorganizando el cuarto, metiendo material de construcción ahí adentro. Pregunté, ¿vio algo más? Asintió. Vi sí. El domingo en la mañana Gerardo trajo más gente, como 3 hombres. Se quedaron tomando, haciendo carne asada en su patio, como si fueran dueños. Lucas estaba con ellos, riéndose. Parecía contento. Yo me quedé con el corazón apretado, Ramón. Pensé, ¿dónde está Ramón en todo esto? Le agradecí a la señora Neusa y le pregunté si estaría dispuesta a dar un testimonio oficial sobre lo que vio. No dudó. Claro, mi hijo, usted siempre ha sido un vecino ejemplar, un hombre trabajador y honesto. Lo que le están haciendo es una injusticia y voy a ayudar en lo que pueda. Regresé al despacho del licenciado Mario con esa información. Se puso contento. Excelente, Ramón. Testigo ocular fortalece mucho nuestro caso. Ahora vamos a preparar todo. En los días siguientes, el licenciado Mario preparó la documentación. Me explicó cada paso. Primero iba a notificar a Lucas y a Gerardo de que la casa era mía y que estaban ahí por permiso revocable. Después, si no salían voluntariamente, íbamos a meter demanda de recuperación de posesión. Pero había más. El licenciado Mario descubrió que Gerardo tenía antecedentes. No era nada muy grave, pero tenía historial de deudas no pagadas y algunos juicios civiles. El licenciado Mario me dijo, Ramón, este hombre es un aprovechado profesional. Identificó que usted tiene un patrimonio, que su hijo es vulnerable a influencias e intenta aprovecharse de eso, pero no contaba con una cosa, que usted se sabe defender. Llegó el jueves. El oficial del juzgado fue hasta mi casa a entregar la notificación. Yo no estaba ahí, pero el licenciado Mario me contó después que Lucas se puso blanco cuando leyó el documento. Gerardo trató de argumentar con el oficial, pero no hubo caso. Estaba oficialmente notificado. Esa misma noche, mi hijo me marcó. Era la primera vez que intentaba contacto desde el domingo. Su voz estaba diferente, menos arrogante, más asustada. Lucas dijo, «Papá, tenemos que platicar». Respondí con voz fría, «¿Ahora quieres platicar después de correrme de mi propia casa?» Trató de justificar. «Papá, no fue exactamente así. Gerardo dijo que...» Lo corté. «¿Ves, Lucas? Ni puedes hablar por ti mismo. Estás repitiendo lo que ese hombre te manda decir». Hubo un silencio largo.
Después dijo, «¿Qué quiere, papá?». Respondí, «Quiero mi casa de vuelta. Quiero que tú y tu esposa se salgan y principalmente quiero que ese Gerardo nunca más pise ahí». Lucas trató de negociar. «Papá, vamos con calma. Podemos resolver esto en familia». Fui directo. «¿Familia? ¿Me trataste como familia cuando aventaste mis cosas en la bodega, cuando escribiste ese papelito mandándome que desapareciera?». «No, Lucas. El tiempo de resolver en familia ya pasó. Ahora es en los juzgados». Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero era de coraje, no de miedo. Por primera vez en días, sentí que tenía algo de control de la situación. El viernes, el licenciado Mario me marcó animado. «Ramón, no va a creer. Gerardo trató de registrar un poder falso en el registro público, haciéndose pasar por apoderado legal de la propiedad. El registrador desconfió y lo rechazó. Ahora tenemos evidencia de intento de fraude». Eso cambió todo. El licenciado Mario preparó una denuncia penal contra Gerardo. Ya no era solo una cuestión de posesión de inmueble. Ahora había delito de por medio. El sábado en la mañana fui hasta la casa, mi casa, acompañado del licenciado Mario y de un oficial del juzgado. Tocamos la puerta. Mariana abrió, se quedó impactada al ver al oficial. Dije con voz firme, «Vine a buscar mis cosas y vine a dar un plazo. Tienen 72 horas para desocupar». Lucas apareció atrás de Mariana, pálido. Gerardo también vino, pero cuando vio al oficial del juzgado se quedó callado. El licenciado Mario leyó en voz alta la notificación oficial, explicó las consecuencias legales de permanecer en la propiedad contra la voluntad del dueño y mencionó el intento de fraude de Gerardo. Cuando el licenciado Mario habló sobre el fraude, Lucas volteó a ver a Gerardo con una expresión que nunca le había visto antes. Era miedo mezclado con coraje y decepción. Por fin estaba entendiendo que había sido manipulado. Lucas murmuró, «Gerardo intentó registrar poder falso. Me dijo que solo iba a organizar la documentación». Gerardo trató de defenderse. «Lucas, fue un malentendido. Solo quería ayudar». Pero Lucas ya no estaba escuchando. Me volteó a ver y dijo con voz quebrada, «Papá, yo no sabía». Dijo que era para su bien, que usted iba a estar de acuerdo. Volteé a ver a los ojos de mi hijo y vi ahí al niño que había criado. Vi confusión, arrepentimiento, vergüenza, pero también vi que había tomado una decisión. Había decidido creerle a un extraño en vez del papá que lo crió solo. Dije con voz firme, pero sin gritar, «Lucas, tienes 3 días. Después de eso, si todavía están aquí, voy a pedir recuperación de posesión con apoyo policiaco. Y en cuanto a usted, Gerardo», me volteé hacia él, «tiene un proceso penal esperándolo si vuelve a pisar aquí». Nos fuimos. Subí al carro del licenciado Mario y solo cuando cerramos las puertas me di cuenta de que estaba temblando. No era de miedo, era alivio mezclado con tristeza. Alivio porque había tomado las riendas de vuelta. Tristeza porque aquello no debía haber llegado hasta ahí. En los 3 días siguientes no recibí llamada de Lucas, pero el lunes en la mañana el licenciado Mario me marcó. «Ramón, se fueron. Su hijo me mandó mensaje. Se fueron anoche». Regresé a casa esa tarde. El portón estaba cerrado. Usé mi llave y entré. La casa estaba vacía. Habían llevado sus cosas, pero dejado todo lo que era mío. Fui hasta el cuarto. Había sido vaciado del material de construcción. Mis cosas todavía estaban en las cajas, pero estaban ahí. Encima de la cama, otro papelito. Esta vez la letra estaba temblorosa. «Papá, discúlpeme. Me equivoqué. Gerardo me engañó, pero eso no quita mi culpa. Yo decidí creerle. Yo decidí lastimarlo. Algún día, si me perdona, quiero platicar, pero entiendo si ya no quiere más. Lucas». Doblé el papel y lo guardé en el cajón. Me senté en la orilla de la cama y volteé alrededor. Mi casa, mi vida, todo de vuelta. Pero no era lo mismo. Había una rajadura ahí que tal vez nunca se iba a componer completamente. Pasé las primeras semanas de vuelta en casa reorganizando todo. Cada cuarto, cada rincón, cada cajón. No era solo cuestión de acomodar las cosas físicamente.
Era una forma de retomar el control, de decirme a mí mismo, esta casa es mía, esta vida es mía, nadie me quita esto. Pero las noches eran difíciles. Me despertaba de madrugada, volteaba al techo oscuro y pensaba en todo lo que había pasado. Pensaba en Lucas niño cuando me abrazaba y decía que yo era el mejor papá del mundo. Pensaba en Leticia y en cómo se habría destrozado si viera al hijo que criamos haciendo eso conmigo. Pensaba en dónde me había equivocado. Habré dado demasiada libertad. Debí haber sido más duro, más rígido. Al abrir las puertas de mi casa cuando necesitó, ¿le habré dado demasiado espacio para que pensara que podía tomar lo que era mío? Llevé esas preguntas al licenciado Mario en una plática que tuvimos algunas semanas después, cuando vino a visitarme para ver cómo estaba. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Ramón, bondad no es error. Ayudar a quien amamos no es debilidad. El error no fue suyo. El error fue de quien se aprovechó de su bondad y de quien decidió escuchar la voz equivocada. Esas palabras me ayudaron. No quitaron el dolor, pero me ayudaron a entender que no había sido mal papá. Había sido un papá generoso, un papá presente. El problema no estaba en mí, estaba en quien se había dejado influir por un hombre manipulador. 3 meses después del día en que recuperé mi casa, recibí una llamada. Era de un número que no conocía. Contesté con desconfianza. La voz del otro lado era de Lucas. «Papá, soy yo, cambié de número. Necesitaba hablar con usted». Me quedé en silencio, no porque no quisiera hablar, sino porque no sabía qué decir. Lucas continuó con la voz temblorosa. «Papá, sé que arruiné todo. Sé que no tengo derecho de pedir nada, pero quería que supiera que Mariana y yo nos separamos». Eso me agarró de sorpresa. «¿Se separaron?». Confirmó. «Sí, ella no aceptó que cortara relación con su papá. Dijo que tenía que escoger. O me quedaba del lado de ella y de Gerardo, o me quedaba solo. Escogí quedarme solo. No puedo tener a ese hombre en mi vida más, papá. Destruyó todo». Pregunté, «¿Y Gerardo?». Lucas respondió con amargura en la voz. «Desapareció. Después de que usted metió el proceso, se esfumó. Mariana trata de mantener contacto con él, pero apenas responde. Era solo interés, papá. Solo quería usar la situación y yo fui idiota de no ver». Respiré hondo. Una parte de mí sentía una satisfacción amarga al escuchar eso, pero otra parte, la parte que todavía era papá, sintió lástima por mi hijo. Dije, «Lucas, tomaste una decisión equivocada. Lastimaste a quien te amaba de verdad. Eso no se borra de la noche a la mañana». Empezó a llorar del otro lado de la línea. «Lo sé, papá, lo sé. Todos los días me levanto y me acuerdo de mi estupidez. Tenía todo. Tenía un papá que me amó toda la vida, que me dio todo, que nunca me abandonó. Y yo tiré eso a la basura por culpa de un hombre que apenas conocía». Las lágrimas también llegaron a mis ojos, pero forcé mi voz a quedarse firme. «Te crié solo, Lucas. Después de que murió tu mamá, yo pude haberme desplomado, pero no me desplomé porque tú existías, porque tenía un hijo que criar. Trabajé en 2, 3 obras al mismo tiempo para que no sintieras falta de nada. Pagué tu universidad. Te di apoyo cuando perdiste el trabajo. Abrí las puertas de mi casa y tú me corriste de ella. Pusiste mis cosas en la bodega como si fuera basura». Su llanto aumentó. «Perdóneme, papá, por favor. No puedo vivir con esta culpa». Dije con la voz cansada. «Lucas, perdón no es algo que uno da de una hora para otra. Es un proceso, y yo todavía no llego ahí. Tal vez algún día llegue, pero hoy, ahorita, todavía duele demasiado». Hubo un silencio largo. Después dijo, «Entiendo, papá, pero ¿puedo marcarle a veces solo para saber si está bien?». Pensé por un momento. Después respondí, «Puedes, pero no prometo que siempre voy a contestar». Colgué el teléfono y me quedé ahí sentado en el sofá por mucho tiempo. Era extraño. Parte de mí quería abrazar a mi hijo, perdonar todo, olvidar lo que había pasado. Pero otra parte, la parte que había sido traicionada y lastimada, no podía simplemente olvidar. En los meses siguientes, Lucas marcó algunas veces.
Pláticas cortas, nunca más de 5 minutos. Contaba cómo estaba, que había conseguido trabajo nuevo en una empresa más chica, que estaba viviendo en un departamento rentado solo. Yo escuchaba, respondía poco. No era frialdad calculada, era que todavía no sabía cómo sentirme con respecto a todo aquello. Un año después de ese domingo en que regresé de viaje y encontré mi cuarto destruido, recibí otra llamada de Lucas. Esta vez, su voz estaba diferente, más madura, más firme. Dijo: «Papá, empecé a ir al psicólogo. Necesito contarle algo que descubrí. Gerardo hizo lo mismo con su propio papá. Manipuló al papá, se adueñó de la casa y al final dejó al viejito en un asilo y se quedó con todo. Descubrí esto platicando con la familia de Mariana. Era un patrón de él y yo fui solo otro tonto que cayó. Eso me heló. El licenciado Mario había tenido razón. Gerardo era un aprovechado profesional». Lucas continuó: «Papá, no le estoy contando esto para excusarme. Nada excusa lo que hice, pero quería que supiera que por fin entendí y que nunca más en mi vida voy a dejar que alguien me manipule contra quien amo». Por primera vez en un año, sentí algo ablandarse adentro de mí. No era perdón total, pero era un comienzo. Hoy, en diciembre de 2025, ya pasaron 4 años desde ese domingo terrible. Lucas y yo tenemos una relación diferente a la que teníamos antes. Ya no es esa relación de papá e hijo íntimos, de comidas todos los domingos, de pláticas largas, pero es una relación de respeto mutuo. Viene a visitarme una vez por mes. Tomamos café, platicamos sobre trabajo, sobre la vida. No hablamos del pasado. No necesitamos. Los dos sabemos lo que pasó. Los dos cargamos las cicatrices. Aprendí que perdón es un camino largo, no un interruptor que uno prende. Hay días que volteo a ver a mi hijo y veo al niño que crié y se me ablanda el corazón. Hay días que me acuerdo del papelito encima de la cama y me regresa el coraje. Pero los días buenos se están volviendo más frecuentes que los malos. La casa sigue siendo mía. Todo documento, todo papel está a mi nombre y va a seguir así mientras yo esté vivo. Aprendí de la peor forma que uno no puede ser ingenuo, ni con quien uno ama. Aprendí que bondad necesita venir acompañada de límites claros. Aprendí que ser papá no significa ser tapete. La señora Neusa sigue siendo mi vecina y amiga. Viene a tomar café conmigo todas las semanas y platicamos sobre la vida, sobre la colonia, sobre todo. Dice que hice lo correcto, que fui valiente. Yo le agradezco, pero en el fondo sé que no fue valor, fue necesidad, fue supervivencia. Todavía trabajo, no en obras pesadas como antes, pero como consultor. Empresas chicas me llaman para evaluar proyectos, dar opinión sobre estructura, esas cosas. Gano poco, pero lo suficiente. Junto con mi pensión, da para vivir tranquilo. Los árboles de mango y guayaba del patio dieron fruto este año. Me senté bajo ellos el otro día, comiendo las frutas dulces, y me acordé de cuando planté esos árboles hace 24 años. Lucas tenía 10 años y me ayudó a cavar los hoyos. Nos reímos mucho ese día, porque se ensució toda la ropa de tierra y Leticia se enojó. Tiempos más simples, tiempos mejores. Pero no sirve quedarse atorado en el pasado. La vida es de reconstruir. Yo lo sé mejor que nadie. Pasé 40 años construyendo casas, levantando paredes, alzando estructuras. Aprendí que cuando algo se desploma, tienes 2 opciones: sentarte en medio de los escombros y llorar, o agarrar la cuchara de albañil y empezar otra vez. Yo decidí empezar de nuevo. Decidí reconstruir mi vida, mi paz, mi dignidad. Y hoy, a los 66 años, puedo decir que lo logré. No fue fácil. Hubo días que quise rendirme, pero no me rendí. Si tú que me estás escuchando pasas por algo parecido, déjame darte un consejo de quien vivió esto. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. No por orgullo, no por terquedad, sino por respeto a ti mismo. Tú trabajaste, tú construiste, mereces cosechar los frutos de eso. Y si alguien que amas trata de quitarte eso, por más que duela, te tienes que defender.
Familia es importante, amor es importante, pero amor de verdad no humilla. Amor de verdad no corre. Amor de verdad no pone papelitos mandándote que desaparezcas de tu propia casa. Aprendí que a veces uno necesita alejarse de quien uno ama para protegerse y que no tiene nada de malo eso. No es frialdad, es supervivencia, es amor propio. Gracias por quedarte aquí, amores. Suscríbanse al canal, denle like al video y comenten de dónde nos están viendo. Recordando que aquí en este canal hay historias todos los días, así que no se pierdan. Abrazo al corazón de ustedes.